de Corintios 10 al 13. Entonces vamos a leerlo, después vamos a orar y vamos a empezar a desmenuzar cada uno de estos versículos. Amén. Dice 1 Corintios 10, 13. Si a alguien le falta Biblia, si alguien necesita una Biblia, nada más levante la mano y se la hacen llegar ahí. Ahí todavía nos quedan unas Biblias, entonces para que levanten la mano. Dice el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Oramos. Gracias te damos, Padre, por esta mañana tan hermosa que nos has regalado. Te doy gracias, Padre, por esta iglesia también, Padre, por cada uno de mis hermanos. Pido que bendigas a cada uno de ellos y sus familias, Señor. Sus hijos, sus esposos, todas las personas que quedaron por una u otra razón en casita, bendícelos, Padre. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Y te pido, Padre, que en este mundo tan perdido que está ahí afuera, Señor, esta iglesia prevalezca, Padre. Te doy gracias por Vida Abundante Grecia, te doy gracias por cada uno de nosotros y por cada uno de nuestros líderes. En nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Como les decía, he estado estudiando y para ponernos en contexto de lo que estoy diciendo, de lo que vamos a decir, les quiero contar un poquito sobre Corinto. Corinto era una ciudad rica, una ciudad comercial, una ciudad donde se iban a hacer negocios. Era un puente de enlace entre el este y el oeste. Entonces era una ciudad muy comercialmente muy rica. Y ahí había de todo. Llegaban marineros, llegaban mercaderes, llegaba gente a vender, a comprar. Había de todo. Entonces, por ende, había mucha cultura, mucha gente rara, mucha gente que venía de otras tierras a traer sus culturas y sus cosas. Entonces ahí era donde empezaba el problema de Corintios. Corintios había sido destruida, pero en esos años el emperador Julio César Romano la había vuelto a construir. Los corintios también tenían una influencia griega muy importante. Entonces ellos le daban muchísimo importancia a la inteligencia, a la elocuencia, a las personas que tenían sus influencias griegas, ¿verdad? Entonces eso era muy importante. Ciudad rica, ciudad comercial, ciudad estratégica, cosmopolita. Era una ciudad llena de influencia griega. Y vean ustedes lo que quiero comparar con el mundo actual. Hablemos del Grecia actual y hablemos de Costa Rica actual. Dice que Corinto era un lugar donde la gente admiraba al más elocuente, al más influyente, al más reconocido y al que tenía más seguidores. ¿Qué les recuerda eso? Este mundo actual, que el que tiene más likes, ¿verdad? El que tiene más seguidores, ese es el más reconocido. Eh, Ayer me decían mis hijos que venía un chavalo, no sé, un chavalo de Colombia, y yo, ¿y quién es ese? Es un chavalo que tiene no sé cuántos miles de seguidores, y yo, pero ¿qué hace? Nada, tiene seguidores, hace el ridículo en internet. Y para la graduación de mi hijo, del año pasado del colegio, se montó un chavalo a la tarima y vea, ese muchacho era un muchacho así pequeñito, y en media hora que hizo el show, le mentó la madre no sé cuántas veces a la gente, e hizo un ridículo, y aquello era una cosa impresionante. Todos los chiquillos brincaban, y yo decía, pero ¿quién es este? ¿Quién es este muchacho? Cuénteme, póngame en contexto, ¿quién es? No me acuerdo el nombre, la verdad no es importante, pero es que es un influencer costarricense y tiene no sé cuántos seguidores y tiene. Entonces, eso que vivían los corintios, lo estamos viviendo ahora. Igual, el que tiene más seguidores, el que tiene más like, es la persona famosa y es la persona que todo el mundo sigue. Entonces, como les decía, una ciudad que tenía muchas religiones, muchas filosofías, muchas culturas,
Y el problema de la iglesia no era que estaba en Corinto. El problema de la iglesia era que Corinto se estaba metiendo a la iglesia. Lo mismo que pasa hoy. Nosotros estamos en el mundo, pero el problema es que a veces dejamos que el mundo se nos meta aquí adentro. Y ahí es donde les quiero esta mañana plantear de el cuidado que nosotros debemos de tener. La iglesia de Corinto dice que tenía dones espirituales, era muy rica en dones espirituales. Tenía conocimiento, tenía una influencia cultural, pero carecían de unidad y de carácter. No era una iglesia débil, pero sí era débil en madurez. Entonces, no era una congregación que tenía preferencias, pero esa iglesia se estaba destruyendo y Pablo les dice, hablemos todos una misma cosa, que no hayan divisiones. Y ese es el problema. Cuando nosotros dejamos que el mundo, que el orgullo humano se meta a la iglesia, ahí es donde nosotros empezamos en problemas. Por eso nosotros debemos de reflejar esa unidad de Cristo, que más adelante lo vamos a ver. Pablo ataca el problema en el versículo 12 y dice, yo soy de Pablo, decía un grupo. El otro grupo decía, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Vamos a repasar un poquito qué era lo que la preferencia o por qué la preferencia de cada uno de estos personajes. Dice que no eran divisiones doctrinales, sino eran lealtades mal enfocadas. Pablo, ¿quién fue Pablo? Todos hemos oído hablar de Pablo, ¿verdad? Pablo fue el que fundó esa iglesia en Corinto. Pablo estuvo ahí año y medio al frente de la iglesia. Pablo siguió su viaje, fue en el segundo viaje misionero, de hecho, que fundó la iglesia de Corinto. Y Pablo siguió su viaje y ahí dejó a unos líderes. Entonces había un grupo de personas que decían, yo soy de Pablo. Pablo nos fundó, nacimos espiritualmente con Pablo, entonces nosotros somos de Pablo. Puede haber otro líder, puede haber otra persona, pero yo soy de Pablo. Era el padre espiritual, el fundador, el evangelista inicial, entonces ellos querían ser de Pablo. Fue el que los llevó a la fe, ¿verdad? Y Pablo, había solo un problemita con Pablo, y es que dice 1 Corintios 2:1, del mismo Pablo lo reconoce, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo no era un orador impresionante. Pablo no era una persona que tenía mucha elocuencia. Y se los digo porque el segundo personaje que nos mienta, que nos trae hoy la Biblia, es Apolos. Apolos sí. Apolos dice que era elocuente. Veamos o vamos a buscar ahí en Hechos 18, del 24 al 28. Y vamos a leer juntos. Dice el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Versículo 25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia le habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, este señor, Apolos, era elocuente, él era inteligente, él de hecho venía de Alejandría, del centro de donde era la sabiduría. Y entonces este señor hablaba y había esa influencia griega, entonces los que venían con esa influencia griega eran de Apolos, porque él hablaba bonito, porque sabía mucho, porque un montón de cosas. Entonces, eso era muy importante en Corinto en ese momento, lo que les decía. Admiraban la oratoria, la sabiduría humana y la forma de este señor de Apolos de hablar en público, ¿verdad? Entonces, Apolos, como les digo, tenía su estilo, ¿verdad? Era persuasivo, me imagino, era una persona con mucha oratoria, entonces ese grupo también entonces decían, yo soy de Apolos. Conocía las escrituras y encajaba mejor en el gusto de algunas personas.
Pero ojo, no era que Pablo y Apolos, o Apolos llegó a desplazar a Pablo, o que entre ellos se llevaban pique, como decimos ahora, sino que esa diferencia lo estaba haciendo la misma gente. Porque vean en 1 Corintios 3:6 dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el conocimiento lo ha dado Dios. Entonces podemos ver que no era un problema entre líderes, era un problema de gustos de personas. Y después el tercer personaje que nos trae la Biblia hoy es Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Pedro, el mismo Pedro, la piedra, la roca, uno de los 12 apóstoles, uno que había estado con Jesucristo. Entonces había gente que por ese motivo eran de Cefas, porque él fue uno de los testigos directos, ¿verdad? Una de las personas que estuvo con Jesús y valoraban seguramente esa conexión de Cefas. Aparte de que Pedro todos conocemos que era un de carácter, un apóstol, ¿verdad? Que tenía bastante carácter y entonces muchas de las personas se identificaban con él, ¿verdad? También traía ese trasfondo judío que de ahí habían personas que venían del judaísmo, entonces Pablo mienta a Cefas y me imagino que ahí en Corinto había su grupo que decían, o me imagino no, si había el grupo que decían yo soy de Cefas. Y hay un último grupo que este es el que nosotros dijéramos, estos son los que están en lo correcto. Había un grupo que decía yo soy de Cristo. Entonces yo me imagino, bueno, estos fueron los que estaban en lo correcto. Pero Pablo lo trae a colación también porque no era una declaración humilde realmente lo que estos estaban haciendo, sino que estos eran los que decían, yo soy de Cristo, yo no ando siguiendo hombres. Entonces o veían las personas, perdón, por debajo del brazo, ¿verdad? Todos estos siguen a hombres y yo no, yo soy aquí el espiritual, yo soy aquí el que valgo y yo soy el que soy de Cristo. Me parece, ¿verdad? Muy, muy, muy actual, ¿verdad? Donde hay personas, ¿verdad? O espero que aquí no, pero hay personas, ¿verdad? Que porque somos creyentes vemos a las otras personas por debajo del hombro, por encima del hombro, perdón. En lugar de traerlas a Cristo, en lugar de atraer esas personas, muchos más bien nos damos, o realmente no nos damos, espero que no, se dan o se jactan, ¿verdad? De que como nosotros somos de Cristo, entonces las otras personas no están a la altura de nosotros. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo empieza a ver este problema, ¿verdad? Y Pablo les escribe y en el versículo 13 Pablo les dice a los corintios, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso Cristo está en pedazos? Cristo es uno solo. Cristo no está fragmentado. Cristo no es varios Cristos. Es un solo Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿O fue Pablo crucificado por vosotros? También la respuesta es no. Ningún líder, ninguna persona, nadie, ningún orador, ninguna persona de esas que escuchamos en internet súper elocuentes, ninguno de ellos fue crucificado por nosotros. El único que fue crucificado fue Cristo. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Nadie. Dice Pablo mienta ahí a 2 o 3 o 4 personas que él bautizó nada más, pero todos fuimos bautizados en el nombre de Pablo. Entonces tenemos que tener estas 3 preguntas que Pablo hace, las tenemos que tener muy en cuenta nosotros en la actualidad. Porque como les decía ayer, ahora hay de todos los estilos, de todos los gustos. Usted se mete al internet y hay una cantidad de predicadores, una cantidad de personas inteligentes que nos quieren traer un mensaje, pero el único mensaje que nosotros tenemos que hacer caso es a este mensaje que está acá. Y es que, usted se mete y hasta bonito hablan. Un día eso estaba escuchando un dominicano y yo ya me tenía, pero oiga, ya me tenía convencido el dominicano. Y que te digo, chico, que esto es así como lo dice, y ese acento y todo, yo ya me tenía convencido. Entonces, ese problema lo tenemos todos. Ahora con un clic entramos a internet y ahí se nos da un menú de cosas
a las cuales nosotros tenemos que realmente tener mucho cuidado, porque es gente que habla lindo, gente elocuente, gente que habla bonito, pero nosotros siempre vayamos aquí. Nunca se desvíen de esto, porque la verdad está aquí. Cristo es uno y Cristo es el que nos dejó, Dios nos dejó este mensaje. Amén. Dice Efesios 4 del 4 al 6. La iglesia es una porque Cristo es uno. Dice Efesios, Efesios 4 del versículo 4 al versículo 6. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. Y ahora ahí dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No es algo, la unidad que nosotros estamos inventando, es algo que Cristo dejó. Pero ¿cuál ha sido el problema de esa división? ¿Cuál fue el problema en ese momento? ¿Cuál ha sido el problema que ha acabado con muchas iglesias, con muchas congregaciones? Dice 1 Corintios 3:3, Pablo, ¿por qué? Porque sois carnales. Porque nosotros muchas veces, lo que les decía, nos fijamos más en las personas, nos fijamos más en nuestro orgullo, empezamos a comparar, tenemos un espíritu partidista, yo soy de este, yo soy del otro, a mí me gusta el estilo de este. Y este problema se dio en Corinto y se da actualmente. Por eso nosotros tenemos que tener ese cuidado. La iglesia de Corinto absorbió ese problema que había en el pueblo, ese problema que había en el lugar. Y eso es lo que nosotros debemos de vigilar, debemos estar atentos, porque no eran los líderes los que estaban en el problema, era la propia iglesia la que quería estar con uno o con el otro. Y nosotros tenemos que tener como centro a Cristo. Nosotros tenemos que tener como centro la cruz. Y ahí es donde se opaca cualquier orgullo humano. Dice que 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Y ahí se acaba todo. Familia, ahí se acaba todo. Aquí es donde la cruz mata todo. Es como que era en el bingo que eso. Pastor, aquí están jugando bingo. No dirás que en mi casa se juega bingo de mi mamá y a mí no me gusta porque yo soy saladísimo, pero bueno. Aquí es donde se acaba todo. La cruz es como cuatro esquinas. Nadie, como les decía, nadie, absolutamente nadie puede decir, mira, a mí me crucificaron por ustedes. Nadie, es solamente Dios. Nadie puede competir contra Cristo. Nadie, ninguna persona en el planeta, no ha habido en años que pueda decir lo que dicen las escrituras. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Y aquí es donde nadie puede apropiarse, nadie puede darse el mérito. Porque Cristo es el que tiene el mérito. Ese fue el que murió por usted y por mí. Y nadie más puede darse. Entonces nosotros no tenemos por qué seguir a nadie más. Porque el único que murió por usted y por mí fue Cristo. Eso sí, quiero dejar en claro, nosotros tenemos que honrar al liderazgo. Y como les decía ayer, nosotros a veces llegamos a las 10, 10 y 5, 10 y 10, 10 y 15 y entramos en carrera y verdad, mágicamente todo está acomodado. Hay un grupo aquí lindísimo cantando. Hay alguien que se preparó toda la semana para enseñarnos. Hay señoras, muchachas o personas que están allá abajo con nuestros hijos. ¿Y cómo pasa eso? No es nada mágico, ¿verdad? Es gente que le está sirviendo, que nos está sirviendo a nosotros para agradar a Dios. Entonces, a estas personas que se paran aquí, que están ahí, a esas personas escondidas, nosotros también tenemos que honrarlos. Dice primera de Corintios 3, 5, 7, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según
lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino es Dios el que da el crecimiento. Los líderes no son dueños de la iglesia, pero nosotros sí debemos de honrarlos. Nosotros sí debemos de valorarlos. Nosotros sí tenemos que darles ese lugar de respeto. Ayer les decía, yo seguro Oscar cuando ve que dice Manuel en el teléfono, dice, ay no, no puede ser. Otra vez llamándome este tipo. Pero yo valoro, valoro de verdad todo lo que hace Oscar o lo que ha hecho por mi familia. Valoro todas esas dudas que en algún momento tuve y valoro un montón la ayuda que Oscar y Carol nos han dado y nos han sostenido como familia. Y entonces yo realmente yo se lo agradezco aquí públicamente porque Oscar ha sido un pilar para mí como cristiano y ha sido un pilar para mí también como pastor, como familia, de verdad que yo se lo agradezco. Y eso hay que honrarlo y hay que valorarlo. Y no voy a decir cada una de las personas porque son un montón de hormiguitas, pero aquí hay un montón de gente que nosotros debemos de tenerlas en alta estima porque son personas que realmente se dan por el ministerio. Entonces, no es que tenemos que idolatrarlos, no, porque ya ahí estaríamos cayendo en lo mismo que los corintios, pero sí debemos de valorar el trabajo que cada uno de ellos hace. Amén. Las divisiones de hoy en día pueden darse por muchísimas cosas, gustos musicales, preferencias, generaciones. Ayer les decía, nosotros los más grandecitos, ¿verdad? Los que somos como de más o menos de los Bee Gees para acá, todos es lo mismo, ¿verdad? Pero en los jóvenes se da esos gustos, mira, me gusta más andar con este, me gusta más andar con el otro. Entonces tal vez en esa parte tenemos que enseñar, ¿verdad? A los muchachos de que aquí somos una sola familia. Es lindísimo llegar y abrazarme. Ayer ponía de ejemplo a don Félix, que don Félix le pega a uno unos abrazotes riquísimos que lo hace ser como familia. Yo no soy de aquí de Naranjo, de aquí de Grecia, perdón, soy de ahí de Naranjo, y yo llego ahora a Grecia, ya saqué la green card griega, y llego aquí a Grecia, y es más, un día estos estaba trabajando aquí en el área de salud, y me encontré por allá, aquella señora me la encontré allá, ¿verdad? Allá nos vimos, y todo el mundo me saludaba y entonces decía la gente, pero usted es más de Grecia que de Naranjo, porque más lo conocen a usted que a nosotros. Y entonces esa acogida que me ha dado la gente de Grecia, yo se las agradezco muchísimo. Y es increíble porque nosotros veníamos de una iglesia en Palmares y nosotros estuvimos aquí habían pasado 2 o 3 años y nosotros veníamos, nos encantaba la predicación, nos encantaban los cantos, pero nosotros, mi esposa y yo, no nos sentíamos parte de la iglesia. No nos sentíamos parte de la iglesia. Y aunque la gente fuera amable y todo, y un día yo le dije, gorda, yo creo que aquí el problema no es la iglesia, aquí el problema somos nosotros. Es que nosotros no nos hemos querido dar la oportunidad de ser iglesia. No nos hemos querido la oportunidad de pertenecer a la iglesia. Y eso fue realmente lo que pasó. En el momento en que nosotros empezamos a abrirnos, por eso es que podemos ser muy buena gente, pero si yo no me quiero abrir a formar parte de la iglesia, a formar parte de esta unidad, entonces ahí es donde está el problema. Entonces yo le aconsejo que si usted todavía está en ese proceso, abra su corazón, abrace a los hermanos, venga, dele un abrazo y si tiene alguna duda, hable con el pastor. Cualquier cosa es válida, pero sí, ábrase usted como persona a pertenecer a la iglesia, porque a veces somos nosotros los que ponemos esa barrera. Corintios sigue existiendo cuando seguimos más a hombres que a Cristo, cuando defendemos más a plataformas que al Evangelio, cuando nosotros buscamos en YouTube, cuando vemos esto y no realmente buscamos en la fuente que es la Biblia, cuando competimos entre nosotros en vez de cooperar entre nosotros, cuando nosotros queremos ser más para figurar más y no más bien no estamos trabajando en equipo por la palabra, por traer más gente, por el evangelio. Tenemos que mantener a Cristo como centro de nuestra iglesia. Tenemos que ser humildes
tenemos que saber en qué somos fuertes, en qué somos débiles y aceptar eso con humildad. Algo muy importante, tenemos que corregir conflictos tempranamente. No deje que ese problema se haga más grande y más grande y más grande cada vez. Si usted tiene algún problema, alguna duda, como les digo, venga, busque al liderazgo, venga, busque a Oscar, venga, busque a la persona con la que usted tiene. Algo que me llamó mucho la atención en esta carta es que Pablo, dice, es que he oído o me dijeron los de Cloé. Él no viene a decir, me dijo un pajarito que ustedes andan mal portados, ¿verdad? No, él dice, los de Cloé me dijeron, aquí no hay chisme, fue los de Cloé que me dijeron que ustedes están diciendo uno es esto, uno es otro y el otro es el otro. Así es como nosotros como iglesia debemos de abordar los problemas, buscar a la persona y hablar y no dejar que eso nos llene de amargura, que nos llene de odio, sino corregir conflictos tempranos, honrar la diversidad de dones, y recordar siempre que la iglesia pertenece a Dios. La iglesia no es de Oscar, la iglesia no es de Caro, la iglesia no es de Doña Nuria, la iglesia pertenece a Dios. Amén. Jesús oró por la unidad de la iglesia, dice Juan 17:21, para que todos sean uno y para que el mundo crea. Importante. ¿Qué pasa si alguien de ahí afuera viene aquí y nos ve a nosotros en divisiones? Oye, que el grupo de los de Rafa, el grupo de los de Don Marco, el grupo de los del otro. No, esa persona tiene que venir aquí a encontrar algo mejor de lo que está ahí afuera. Por eso es que nosotros debemos de ser unidad. La división debilita el testimonio, la unidad lo fortalece. No somos llamados a ser seguidores de hombres, somos llamados a ser un cuerpo bajo un solo Señor. Ya para terminar, Pablo, Apolo, Cefas eran hombres útiles en las manos de Dios. Lo que pasó ahí fue que los corintios cometieron el error de hacer los ídolos, de buscar cada uno su estilo. Por eso Pablo les recuerda y nos recuerda esta mañana. La iglesia no pertenece al predicador más elocuente, no pertenece al que la fundó, no pertenece al más reconocido. La iglesia pertenece a Cristo. Y recordemos esto, familia. Cristo fue el que fue crucificado por la iglesia y a Él nos debemos. Amén.